pasaje vamos a ver otro ejemplo de la sanidad del Señor Jesús y vamos a hablar un poco esta noche sobre un ministerio de sanidad verdaderamente bíblico. Mucho se dice sobre la sanidad y seguro, Dios sana, sin duda. Pero, ¿qué podemos decir? En el contexto, aquí en Lucas capítulo 5, el Señor Jesús está desarrollando una gira por las sinagogas de Galilea, está enseñando, está sanando, está haciendo unos cuantos milagros a la misma vez. Y todo esto es el enfoque de los capítulos 4 y 5 de Lucas. Pero en todo lo que Jesús hace, Lucas mantiene un enfoque central. Jesús es el Mesías prometido y Él posee el poder absoluto de Dios sobre el mal, sobre las enfermedades y aún sobre la naturaleza. Y Lucas presenta a Jesús no como a un sanador, sino como a un maestro sin igual. Hay poder en sus palabras porque Él es el Verbo de Dios en forma humana. Y hay tantas luces ahí arriba, no sé cuáles han de estar puestas o no, pero casi no veo nada. No sé si me pueden ayudar en algo. Gracias, Marco. Jesús no intenta sanar a todos, pero sí Jesús sana. Y hay que tomar en cuenta sus actos milagrosos en el contexto del anuncio de la llegada del Mesías. Porque de esto se trata. Ese es el tema principal de lo que estamos viendo. Y también es notable que Jesús no intenta sanar a todos. Pero sí Jesús sana. Claro, Él es Dios. Vamos a aclarar algo. Para nosotros, los que seguimos a Jesús, el enfoque de nuestro ministerio es y tiene que ser el reino de Dios y su gloria. ¿Entienden? O sea, no tiene que ver con nosotros. Nosotros existimos para la gloria de Él, no al contrario. Sin embargo, las buenas nuevas de Jesucristo traen un mensaje que sana a las personas de sus heridas y en particular sana la enfermedad que es común en la humanidad, o sea, el pecado. No hay enfermedad peor que el pecado. Pero esto no significa que los seguidores de Jesús estaremos exentos del dolor, de los sufrimientos o de las enfermedades. No, esto significa que nosotros aprendemos que la vida involucra más de lo que podemos ver o sentir. Porque a veces no encontramos las respuestas. Y a veces el dolor sigue toda la vida, pero este dolor es vencido por una sanidad interior que va mucho más allá de nuestros sentidos. ¿Qué estamos diciendo? Dios elige sanarnos de maneras diferentes. No es una sencilla fórmula. Dios hace lo que Dios quiere hacer. Y nuestro texto en esta ocasión muestra otro ejemplo de la sanidad en el ministerio de Jesús. Y creo que podemos aprender mucho de este pasaje. Versículo 12 de Lucas capítulo 5. Nunca hay escasez de personas que están sufriendo. ¿Hay alguna ciudad en este país donde no hay personas sufriendo? Claro que no, ni en el mundo entero. Aquí en versículo 12 dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ahora, este es el día en el cual un leproso tiene un encuentro con Jesús en una de las ciudades
Es decir, Jesús no anda por allí buscando a enfermos para sanarlos. No importa en donde el Señor Jesús estuviera andando, hay personas con necesidades. Y así es en el mundo de hoy. Hay personas sufriendo, hay personas enfermas de una multitud de males por todos lados. El Señor Jesús, está anunciando su misión, su identidad, y está siendo un ejemplo para sus discípulos de cómo ser pescadores de hombres. Y en una de las ciudades se presenta un hombre ante Jesús y resulta ser un leproso. Ahora, cuando Lucas escribe lleno de lepra, Lucas, por supuesto, como lo entendemos, es médico. Y la palabra que él usa es una descripción médica. No es lo que un laico hubiera dicho. Lleno de lepra. Lepra, de la palabra griega, se usaba para designar a varias enfermedades en el primer siglo. No solamente lo que nosotros hoy en día pensamos en lo que es la lepra. Pero las palabras de Lucas, el doctor Lucas, en este caso, dejan en claro que se trata de una enfermedad bastante, pero bastante grave. La lepra que aquí se menciona, si es como la lepra que muchas veces se presentaba en el primer siglo, probablemente empezó con úlceras rojas abiertas que se han tornado porosas, causando dolores agudos y mucha incomodidad al afectado. Hasta el punto, fíjense, de hacer que evitara bañarse muchas veces por el dolor tan increíble. Porque esta enfermedad afecta los sistemas nerviosos y el paciente se torna insensible. Y si llega a sufrir una quemada con fuego, un golpe u otra lesión, entonces este puede infectarse y la persona empieza a perder dedos, extremidades, otras partes del cuerpo porque no puede sentir nada, absolutamente nada. Peor aún es que los demás en el primer siglo frecuentemente estimaban que la lepra era el juicio de Dios como resultado de pecados específicos, como en el caso de Job en el Antiguo Testamento. Ahora, Job, ¿cuál es el pecado secreto que tienes? No tenía. Dios daba buen testimonio de Job. Pero el problema es que todo el mundo piensa que obviamente Job tiene algún pecado escondido. Y así fue con la lepra también en los días de Jesús. Pensaban que por alguna razón Dios estaba juzgando a este tipo, cuando la realidad podría ser otra. Los leprosos eran marginados, aún según la ley de Moisés, y se les prohibía participar en las actividades normales de la sociedad. Se les prohibía acercarse a extraños y se les exigía cubrirse y anunciar por todos lados en alta voz: ¡inmundo! ¡Inmundo! Imagínate la vergüenza, la incomodidad y todo lo demás. Pasar toda la vida de esta forma hasta morir. Porque seguramente el estado final de esta clase de lepra es la muerte. Este hombre, seguramente, cuando Jesús llega a su aldea un día, es un hombre sumamente desesperado. Pero si lo pensamos bien, este tipo no tiene nada que perder. Nada. Porque a lo mejor todo lo ha perdido. Sin Jesús, él no tiene esperanza alguna. Porque probablemente
a esta altura ha perdido su familia y se postra con el rostro en la tierra delante de Jesús en posición de sumisión total. Señor, aquí estoy. ¿Qué hago? Aquí estoy, desesperado. Estoy para morir. Señor Jesús, eres mi única esperanza. Imposible para nosotros imaginar una situación así. Y no tiene duda de que Jesús tiene poder para sanar. La única incógnita es si Jesús quiere hacerlo. El leproso no se siente merecedor de ser sanado, ni tampoco cuestiona cómo es que un Dios misericordioso pudiera permitir que contrajera esta lepra. No está diciendo nada. Está en una posición de sumisión total. Qué buena posición. Sin Jesús no tengo esperanza. Y honestamente, esta es la posición más favorable en la vida. Una posición tan completa de sumisión. Nosotros también, en lugares determinados, nos topamos con personas determinadas como este tipo. En cierta aldea, en cierta ciudad, vino un cierto señor que por casualidad es leproso. Pero seguramente en la senda de nuestras vidas también, cuando estamos andando o en los trabajos, en los estudios, en las vecindades, en nuestros círculos familiares, muy frecuentemente nos encontramos así nomás con personas que tienen gran, pero gran necesidad. ¿Y entonces qué? El dolor humano ocurre en varios niveles: físico, emocional, social, en las relaciones interpersonales. Y seguramente tú y yo conocemos a personas que están sufriendo, personas determinadas en lugares determinados. Ahora, muy importante esto. Muchas veces llegamos a la iglesia, a los estudios bíblicos, a los grupos pequeños, estamos estudiando la Biblia y todo es teoría. Ah, sí, los necesitados. Sí, las personas menos alcanzadas que viven ahí por el otro lado del mundo. Sí, cómo no. Sí, cómo no, los enfermos. Cómo no, los pobres. Cómo no, las viudas. Cómo no. Son teorías. Pero la meta de aprender la Biblia es comenzar a fijarnos en personas determinadas, en lugares determinados. Pensar en un leproso aquí en Lucas y de repente, y como aquel señor en mi trabajo podría ser tu jefe, podría ser una colega, podría ser un codiscípulo en la escuela, lo que fuera. Y entonces comienzas a pensar en una persona determinada, en un lugar específico. Ahora sí tenemos una realidad. Ahora sí tenemos algo en que vivir lo que dice la palabra del Señor. La realidad. Es interesante que en Isaías, el profeta, en el primer capítulo de su profecía, en los versículos 4 al 6, no hay que buscarlo, pero habla de la lepra hasta años y siglos antes de Cristo. La lepra allí se presenta como analogía del pecado, un cuadro del pecado. Y luego en el mismo capítulo, el primer capítulo de Isaías, en el versículo 18, dice el Señor: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí,
vendrán a ser como la blanca lana. Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Posiblemente tú eres la persona leprosa esta noche. Posiblemente tú eres la persona que está sufriendo de una forma. Podría ser por algún pecado, o podría ser como el caso de Job, que no tienes idea, ni tus amigos tampoco, ni tus familiares. Nadie sabe por qué estás sufriendo tanto. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Jesús desea sanar todos los niveles de nuestro dolor. Versículo 13, aquí en Lucas 5, donde estamos. Lucas 5, versículo 13. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante, la lepra se fue de él. Pero ¿sabes cuál es la parte más sorprendente de esta sanidad? Es cómo lo hizo. Quiero plantarles la escena, porque Jesús está andando por las aldeas de Galilea. En la América Latina, yo creo que muchos de nosotros sabemos lo que es andar en una aldea hasta el día de hoy, donde en la calle de día hay actividad continua. Hay niños por todos lados jugando, corriendo. Hay vendedores de qué, cepillas, de fruta, lo que fuera, tortillas, andando por todos lados, personas entrando y saliendo. O sea, no es como acá cuando uno se mete en el carro para ir a un centro comercial o a la iglesia, a su casita, a su trabajo y todos lo pasamos así nomás en el interstate. ¿Saben lo que es la vida en la aldea, no? Ese es el mundo de Jesús. Entonces Jesús un día está andando por una calle de polvo en esta aldea y seguramente hubo mucho interés y hasta emoción, porque en esas aldeas pocas veces personas extranjeras entraban. Y ahora me imagino que muchos habrán oído de aquel rabí rebelde, diferente, este Jesús de Nazaret. Imagínate la emoción cuando Jesús anda por la calle principal de la aldea y niños y padres y vendedores y comerciantes y todo el mundo andando por ahí y todos queriendo acercarse a Jesús. Cuando de repente, ¡inmundo! ¡Inmundo! Ahora, si eres una madre, ¿qué estás haciendo? Buscando a tus niños. Porque sabes de qué se trata. Se trata de un leproso que estaba andando por ahí. Y por la mucha superstición, ignorancia, no sabían ni la causa ni la cura para la lepra. Entonces cada madre buscando a sus niños y todo el mundo tenso y ¿qué pasa? Y este leproso, arriesgando así su propia vida, acercándose al público, que según la ley no se permitía. Entonces se acerca a Jesús y se postra cara abajo ante Jesús. Ahora, muchas veces Jesús sanó diciendo la palabra, unas veces a larga distancia, pero esta vez, dice aquí, versículo 13, extendiendo él la mano, le tocó. Le tocó. ¡Ah!
según la ley, Jesús mismo quedaría inmundo como rabí. Es decir, antes de entrar en la sinagoga o en el templo, él tendría que pasar por un rito de limpieza y presentar ofrendas y toda la cosa, ¿no? Pero Jesús le tocó. Yo recuerdo hace muchos años cuando la enfermedad SIDA era algo muy nuevo. Ahí mismo estaba yo parado un domingo y se me acerca una mujer, primera vez que está en la iglesia, y todo el mundo estaba hablando de los homosexuales, que esto, que no sé qué. Entonces ella, primera vez que está aquí, me da la mano con una sonrisa y me dice: hola pastor, yo me llamo fulana de tal y yo tengo AIDS. Mucho gusto. Y ella como si fuera nada. Pues después de un instante de shock, pues yo también, como si fuera nada. Qué interesante. Y bueno, hasta el día de hoy sano y pero imagínate aquel día cuando Jesús tocó al leproso. Si yo fuera Jesús, yo diría: ¡sálate! A larga distancia. Ya tengo otra cita. Pero Jesús le tocó. Y que para mí es gran cosa. Y también observen que Jesús responde verbalmente también. Quiero, como le dije a esta persona, bienvenida a esta tu iglesia. A un nivel simbólico más profundo, lo que el Señor Jesús hace es un cuadro de lo que el Señor Jesús ha hecho para cada uno de nosotros. Porque antes nosotros mismos éramos los intocables, enfermos con la lepra del pecado. Y yo creo que esto es importante porque nosotros hoy en día podemos seguir el mismo ejemplo. El poder del toque humano es asombroso. Yo recuerdo unas veces en África, entrando en algunas de las ciudades donde vivían exclusivamente los negros de África, en los días de apartheid en Sudáfrica. Estos días tan horribles cuando la gente se segregaba según su raza, su color y tantos problemas. Y porque yo enseñaba mucho en aquel entonces en Sudáfrica y principalmente estaba enseñando a pastores de las tribus. Y el hecho de poder decir que venía del Salvador y no necesariamente de los Estados Unidos, porque comencé todo esto cuando estaba en El Salvador, entonces de inmediato me aceptaban. Y de vez en cuando me invitaban a acompañarles a estos lugares y yo recuerdo haber entrado en ciudades de más de 2 millones, o sea, ciudades tamaño Kansas City. Y yo era la única persona blanca en toda la ciudad de 2 millones. Y yo recuerdo los niños y para muchos yo soy el primer hombre blanco que han visto en sus vidas. Y ellos llegando y tocándome, buscando el color verdadero de mi piel, porque seguramente todo eso fue pintura. Pero el poder del toque humano. Una vez fuimos en una casa porque estuvimos buscando a
un joven que tenía muchos problemas, vendía drogas y sin embargo había hecho una profesión de fe en Cristo Jesús. Y sus amigos creyentes le estaban buscando a ver cómo estaba. Entonces comenzamos en esta casa donde estaba la vez pasada, pero una casa que se dedicaba a la venta de drogas. Entonces llegamos a la puerta y tocamos la puerta y 3 o 4 tipos aparecen armados y somos 4 o 5 de nosotros, 4 negros y este chele, este blanco, ¿no? Y adivinen quién recibió el enfoque de su atención. Y mis amigos estaban hablando y está fulano, que no, y todo, pero ellos estaban fijando. Me imagino que estaban pensando, ¿lo matamos ahora o más tarde? ¿Qué vamos a hacer? Y fue muy curioso lo que pasó. Yo no supe hacer nada menos extender mi mano y decir, hola, yo soy Jeff, mucho gusto. Y por fin extendieron sus manos y dentro de muy poco desapareció esta tensión. El poder del toque humano es honestamente asombroso. Y es precisamente lo que el Señor Jesús le regala a este leproso en esta ocasión. Y yo creo que nosotros podemos seguir su ejemplo por medio de tocar a la gente tanto en sentido literal como simbólico. Yo creo que es un buen modelo de lo que estamos haciendo en grupos pequeños en una iglesia como la nuestra. Un domingo en la mañana, aquí estoy predicando, compartiendo, y por lo más sincero que quisiera ser, yo no puedo tocar a todos. Imposible. Cuando Jesús entraba en la mayoría de los lugares, por ejemplo en Bethesda, aquella vez cuando escogió a un enfermo entre una multitud, y los demás no los sanó, escogió a uno. En otras ocasiones sanó a muchos. Yo no puedo hacerlo, pero en los grupos pequeños, cada persona tiene la posibilidad de ser tocada por otras personas. Y todos tienen la oportunidad de tocar a otros. De esto se trata. Este es el propósito. No es disfrutar del compañerismo, no es tanto comer, aunque es la ventaja de los grupos latinos, por supuesto. Pero no se trata de eso. Se trata de estar tocándonos unos a otros con nuestras victorias, celebrando los éxitos y llorando juntos en los momentos de dolor o crisis, cuando no sabemos qué hacer. Son los momentos cuando necesitamos de un toque humano. Todos hemos recibido el poder y autoridad de Jesús. Y hay personas sufriendo a nuestro alrededor. Y hasta el día de hoy, no hay duda en cuanto al poder del Señor. La única incógnita hoy en día es nuestra voluntad. ¿Queremos o no? Pregunto cuántas veces, por ejemplo, en grupos pequeños, estamos reunidos y entonces hay un tiempo para orar y estamos pidiendo peticiones de oración y alguien dice, bueno, yo tengo un vecino, yo tengo un colega, etcétera, que tiene necesidad del Señor y todo esto. Ahora, hasta el momento estamos hablando teoría. Pero ¿qué tal si tocamos a esta persona?
y decirle, oye, ¿no quieres orar con nosotros? ¿No quieres estudiar las Escrituras con nosotros? Ay, pero no es creyente todavía. Mejor. Por eso le invitamos. Por supuesto que sí. En vez de hablar acerca de la persona, mucho mejor estar hablando cara a cara y poder tocarle. Y decirle, oye, qué bueno que estés aquí. Espero que estés a gusto. Para nosotros es un honor tenerte. ¿Quieres comer algo? ¿Quieres participar con nosotros? Vamos a orar. ¿Podemos orar en cuanto a alguna necesidad que tienes? Por favor, únete con nosotros. Esto es lo que Jesús está haciendo. Y muchas veces andamos con esa actitud de que nosotros somos los limpios y no queremos contaminarnos. Pero gracias a Dios por el ejemplo del Señor Jesús, que no tenía miedo a contaminarse, tocando a este leproso. ¿Cuáles son las cosas que más nos desagradan aquí en la iglesia? ¿El estilo de música o la temperatura en la iglesia, que esta noche es muy, muy baja? O sea, ¿cuáles son las cosas que nos molestan? Cuando las cosas cambian, que casi cada semana. O es mejor la enorme cantidad de personas que van rumbo al infierno sin esperanza, a menos que escuchen las buenas nuevas de Jesucristo y recibir un toque humano. Nuestra misión, mis queridos hermanos, es tocar a personas. Por eso estamos. Si no fuera así, el Señor nos llevaría directo a su presencia. Por alguna razón, nos ha dejado un tiempito aquí en este mundo lleno de dolor y sufrimiento y pecado. Porque todavía hay muchas personas como este leproso que tienen necesidad de un toque de sanidad. Y las personas sanadas extienden la fama de Jesús. Es lo que sucede en los versículos 14 y 15. Y Él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Muy interesante aquí en versículo 14 que Jesús le dice que no lo dijese a nadie. Me imagino que Jesús no quiere ser conocido tan solo como el sanador. Él es el Salvador. Él no quiere limitar el enfoque de su ministerio. Pero Jesús sí desea que la sanidad que ofrece, en este caso al leproso, sea un testimonio para los demás. Tenemos aquí un proceso. La sanidad produce adoración. El leproso, ¿qué quiere hacer? Adorar al Señor Jesús, por supuesto. Lo cual da por resultado acciones de gracias y ofrendas de gratitud. Y en este caso Jesús se refiere a ofrecer en la ley lo que se denomina como ofrenda por el pecado. Una ofrenda que trata con la culpa del pecado, porque lleva este mensaje. Una vez que has sido limpiado por la gracia de Dios, la culpa desaparece. Y por eso llevamos a Él esta ofrenda en acción de gracias, con el corazón agradecido.
Señor, gracias por haberme quitado la culpa, por eso vino Jesús. Muchas veces los predicadores, como tu servidor, todos nosotros, muchas veces si no tenemos cuidado, tratamos de hacer que la congregación se sienta culpable para que ofrende. Pero lo opuesto es lo verdadero. Cuando somos librados de nuestra culpa, damos de nuestro tiempo, de nuestros bienes, de nuestros talentos. ¿Por qué? De pura gratitud, porque el Señor nos ha sanado. El Señor nos ha hecho libres, sanos, completos. ¿Acaso este leproso se preocupó si debía ofrendar solo el diezmo o si calcular su ofrenda a partir de su salario bruto neto? No, daba de un corazón totalmente agradecido. ¿Has experimentado tú alguna vez en tu vida esta clase de sanidad? En algunos casos hay personas criadas en hogares cristianos por la gracia de Dios, porque es un gran privilegio. Pero cuando llegan a la fe personal, como niños, como estudiantes, o ya como adultos, quién sabe, porque es diferente en el caso de cada persona, pero algún día llegan a la fe y la fe de sus padres se hace ahora la fe mía. Pero muchas veces la vida no es tan diferente. Me explico, o sea, nos hemos criado en la iglesia y ya sabemos lo que es vivir una vida cristiana, y ahora que la fe es personal, no sentimos tanto este cambio. Pero puede ser unos años después. Te casas y tu hijo, tu hija, tu cónyuge, otro ser querido se enferma. Puede ser que sufres alguna tragedia de otro modo, un desastre natural, consecuencias de una guerra, lo que fuera. En algún momento de la vida, lo que Cristo quiere hacer es tocarnos con este poder de sanidad, sanando el matrimonio, sanando relaciones interpersonales, sanando enfermedades físicas también, lo que fuera. Dios sí sana. No es como un show, como se ve de vez en cuando, pero es una realidad. Y Dios tiene muchas maneras, como dije, para sanarnos. Y a veces es pasar toda la vida con ese dolor, pero sabiendo que hay un gozo interno mucho más grande. Lo hemos visto aquí. Lo hemos visto. Hay un señor en nuestra iglesia que en este momento está padeciendo, si el Señor quiera sanarlo, que posiblemente hoy o mañana, quién sabe, muere del cáncer. Y no es el primero en nuestra iglesia, por supuesto. En una iglesia de este tamaño esto sucede de vez en cuando. Pero de veras, qué actitud en la familia. Y el Señor dándoles compensación con un gozo inefable, una paz increíble al enfermo y también los miembros de su familia, agradecidos, porque están viendo otra clase de sanidad. ¿Es capaz Dios de sanarle de su cáncer? Claro que sí, y esto también lo hemos visto. Pero Dios es Dios, y Dios sabe cuál es el resultado de nuestras vidas, que podría resultar en más gloria para Él, porque nuestras vidas existen para glorificarle a Él. Y todo en cuanto a nuestras vidas existe con este propósito. ¿Cómo podemos
glorificarle a Él de una forma más profunda y más completa. Pero el Señor sí sana. Y saben que las personas sanadas son unas de las mejores formas en las cuales extender la fama de Jesús. No sé si la has visto, pero en las últimas semanas ha habido una mujer palestina aquí en nuestros cultos, cubierta. Ahora, eso no es tan fuera de lo normal en nuestra iglesia, porque hay personas en nuestra iglesia de fondo islámico y aún muchos de ellos, después de haber puesto su fe en el Señor Jesús, se sienten más cómodas en su cultura natural. Está bien. Tenemos personas de la India que de vez en cuando andan en su ropa tradicional, de África también, otros lugares. Está bien. Pero qué interesante el caso de esta mujer, porque una señora estaba pasando por un tiempo difícil en su vida. Entonces vino a nuestro ministerio de cuidado pastoral y allí recibió ayuda. Y el Señor le sanó de su lucha emocional, espiritual, lo que fuera, ni yo sé cuál fue su problema porque es confidencial, pero de alguna forma el Señor le sanó. Entonces cuando regresó a su trabajo, la diferencia en ella fue una diferencia tan marcada que esta colega musulmana, viéndole, dijo: oye, ¿qué te ha pasado? Te veo mucho más alegre, paz y todo esto, ¿y qué te pasó? Entonces ella dijo: bueno, yo estaba recibiendo consejos en las escrituras y todo esto, y gracias a Dios me ha ayudado mucho. ¿En dónde? Dijo. En mi iglesia. ¿De veras? ¿Yo podría también recibir consejo? Me imagino que sí. Ella llamó, hizo una cita, vino y actualmente está recibiendo ayuda. Y entonces dijo: ¿podría asistir cultos aquí en la iglesia? Claro que sí. Y ahí está. ¿Puedo traer a mi esposo? Claro que sí. Así sucede. Así sucede. Personas sanadas. El mejor testimonio que existe hasta el día de hoy. Aún con toda la tecnología y avances que tenemos en el mundo, no hay nada mejor que el testimonio de alguien sanada. Qué tremendo, la persona sanada. Todos somos leprosos en un sentido simbólico. Y si conocemos al Señor Jesús, hemos recibido de su sanidad. Aún con problemas económicos y de trabajo, emocionales, relacionales, es por la gracia de Dios que tenemos esperanza y sanidad. Y que el Señor nos use para hacerle propaganda en este mundo con tanta necesidad. Y qué bueno, estoy viendo varios casos y les he dicho durante años: hermanos, nuestra responsabilidad no es simplemente a las personas como uno, es decir, que se visten como nosotros, que quieren comer la misma comida y todo esto, sino a personas. Y cuánto gozo me da de vez en cuando algunos de ustedes se me acercan un domingo y quieren presentarme a un amigo que es de otro país, de otra raza, que no es una persona hispana, que es una persona, ¿qué digo? Que no es como uno. De esto se trata. Esta es la misión que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra misión es tocar a personas. 3 cosas creo que necesitamos en la vida de la iglesia. Primero, congregarnos. Es lo que quiere decir iglesia, asamblea. Congregarnos para recibir la palabra,
para edificarnos. Y además tenemos necesidad de servir en alguna capacidad. Y qué bueno ver a muchos de ustedes sirviendo en lugares por toda la iglesia, no solamente en el ministerio hispano, gracias al Señor por ello, pero qué bueno ver la participación del cuerpo de Cristo. Y en tercer lugar, en los grupos pequeños, donde sí de veras tenemos oportunidad, vez tras vez, tocar vidas. Estoy cansado porque salí el domingo después del culto para Nebraska y estuve enseñando en 3 ciudades este curso Perspectivas. Primero en Omaha, luego en Hastings y anoche en Lincoln. Me levanté temprano esta mañana para viajar otra vez acá. Pero qué bendición, porque lo que nosotros tenemos aquí es algo raro. Yo estuve en una iglesia en una zona totalmente blanca, angla, han comenzado una iglesia hispana. Y cuando yo les hablo de que, bueno, en nuestra iglesia no tenemos grupo mayoritario, que somos de no sé cuántos países, no sé cuántos idiomas, y que no tenemos una iglesia china, una iglesia hispana, una iglesia japonesa, una iglesia africana, donde somos la iglesia, y todo el mundo dice, ¿qué? ¿De veras? ¿Cómo se hace? Así nomás. ¿De veras? Y vamos a Apocalipsis, capítulo 5, donde habla de toda la gente de cada tribu y nación y lengua y todo ante el Señor. Y digo, oigan, esta es la foto final de la iglesia. Así se ve la iglesia al final del campamento, ¿no? Todos los camperos ahí juntos en la foto. Y somos de todo el mundo. Pero qué bendición ver esta foto siempre en vivo. Y ustedes son parte. Toquemos a otras personas más. Padre Santo, gracias te damos por la imagen que recibimos en este cuento, Señor, esta actividad en que andaba el Señor Jesús tocando, sanando, enseñando, anunciando. Y te suplico que nosotros también podamos aprender de este ejemplo, la misión que tenemos cómo hacerlo, y no temer simplemente tocar a personas, en todo sentido. Ay, Señor, hay tantas personas sufriendo en este mundo, tantas personas con problemas que parecen ser imposibles. Pero, Señor, para ti nada hay imposible. Todo es posible, Señor, porque tú nos amas. Y por el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y te suplico, Señor, que seamos siempre la iglesia. Y si hay alguna persona que está sufriendo, que pueda buscar a unos creyentes para recibir un toque humano, en el nombre y poder del Señor Jesús, en cuyo nombre te suplicamos todo esto. Amén. Hermano.